Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este seminario virtual, donde hablaremos sobre relaciones sociales en la infancia y adolescencia. Este seminario forma parte de la serie Dialoguemos sobre Salud, cómo promoverla en el entorno escolar, iniciativa presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Esta transmisión se realiza de manera simultánea en las redes sociales de CONASAMA y en las de Aprende MX. Bueno, para ahondar en el tema, vamos a arrancar con esto. Les invito a contestar la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. Las interacciones sociales de la infancia y la adolescencia forman A. Gustos, diferencias y autoestima. B. Personalidad, identidad y autoestima. O C. Límites, respeto y tolerancia. Con esta pregunta abrimos. Más adelante vamos a darle lectura a sus respuestas. Y antes de comenzar, por favor, veamos esta información que es de suma importancia. En la escuela, enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. ¿Por qué habrá bajado tanto sus calificaciones? Tu apoyo es vital para detectar y prevenir situaciones de riesgo. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? Si tienes dudas o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Recuerden, docentes y familias que nos acompañan, si necesitan apoyo pueden llamar a la línea de la vida, 800-911-2000, en la que obtendrán atención personalizada en problemas asociados al consumo de drogas o sustancias psicoactivas, así como información relacionada con el cuidado de la salud mental. Repito el número, línea de la vida, 800-911-2000. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año. Y aprovecho también para hacerles la invitación a que se integren al grupo de docentes Aprende MX, donde encontrarán herramientas y recursos educativos muy útiles para su práctica diaria. El enlace aparecerá en pantalla y en el chat de comentarios de la transmisión. Para ese seminario pueden solicitar, por cierto, esto es importante también, una constancia de participación. Solo necesitan entrar al enlace que aparece en el chat de comentarios. Y si aún no tienen una cuenta, regístrense de acuerdo con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de una plantilla en una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y colocar la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, que está apareciendo en estos momentos en pantalla, y también lo van a localizar en el chat de la transmisión. De esta forma van a poder completar el proceso. Validen su correo electrónico, valídelo en el correo, validen el registro, inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Hay que responder una pregunta. Si la respuesta es correcta, van a poder descargar la constancia inmediatamente, y es importante también mencionarles que solo cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión en vivo para obtener dicha constancia. Bueno, vamos a retomar el tema del seminario. En la infancia temprana, la calidad del vínculo con las relaciones primarias, es decir, con padres, tutores o cuidadores, es importante, ya que les permite a las niñas y niños conocer el mundo e identificarlo como un lugar seguro, tomar conciencia, aprender sobre situaciones y emociones y consolidar parte de su personalidad, también de su autoestima y sus futuras relaciones. Para continuar, los voy a invitar a participar en la siguiente actividad, es con Mentimeter. En el chat de comentarios y en este momento ya en pantalla está apareciendo el enlace, así como el código QR para ingresar el cuestionario y responder las siguientes preguntas. A ver, son 2. ¿Qué tanto influyen los cuidados de la infancia y adolescencia en las relaciones sociales? Y la siguiente, ¿qué elemento influye en el sistema de apego? Ahí están las preguntas, queremos que participen
y vamos a esperar sus respuestas. Para hablar sobre el tema de hoy, tengo el gusto de presentarles a la doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime. Ella es directora de área en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Doctora, en nombre de la Dirección General Aprende MX, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, me da mucho gusto estar acá. Para mí es un placer poder compartir toda esta información con ustedes y esperamos que podamos aprender juntos. Al contrario, bueno, sí, por supuesto, vamos a aprender juntos. Gracias, doctora. Antes de comenzar, acompáñenme a conocer parte de la trayectoria de nuestra invitada. Doctora Beatriz Paulina Vázquez Jaime, directora de área en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Médica cirujana por la Universidad de Guanajuato. Es especialista en psiquiatría y en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Cuenta con los diplomados en administración de hospitales, apego y parentalidad, herramientas metodológicas y de evaluación, psicoterapia cognitivo-conductual para trastornos en niños y adolescentes, así como en abordaje integral de los consumos problemáticos de drogas. Tiene certificaciones en aplicación de entrevista de apego adulto y como facilitadora de Círculo de Seguridad para Padres y Maestros. Actualmente es profesora de asignatura en la Universidad Autónoma de México y forma parte del equipo que implementa la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones de la Secretaría de Educación Pública. Doctora Paulina, antes de cederte la palabra, ¿qué te parece si revisamos las respuestas que han llegado hasta este momento a la primera pregunta en Mentimeter? Excelente, sí, veamos. ¿Qué tanto influyen los cuidados de la infancia y adolescencia en las relaciones sociales? Afectación de una salud mental, les permite afianzar valores de familia que le permiten a las niñas, niños y adolescentes desarrollar habilidades sociales para interacciones exitosas con sus pares. Son determinantes para un desarrollo saludable, otra de las respuestas. De manera trascendental, son las bases para crear una buena autoestima, seguridad y confianza y una buena relación con su contexto social. Del cuidado depende la personalidad de cada individuo y la forma de relacionarse en sociedad, sus valores, sus formas de comportarse, etc. El ambiente familiar tiene mucho que ver en el comportamiento de los alumnos, ya que los padres de familia son el reflejo de los hijos. Otra de las respuestas. Demasiado. Es en la infancia y se refuerzan en la adolescencia la seguridad y confianza para su desenvolvimiento de los alumnos en su entorno fuera de casa. Bueno, ahí viene otra. La influencia de los cuidados en la infancia es de gran importancia. Da un parámetro. Doctora, ¿qué opinas de estas respuestas? Pues creo que ya tienen todas las respuestas. Vamos a poder profundizar exactamente en todo esto que han comentado, porque realmente, como mencionan, las relaciones sociales parten de la familia o de los cuidadores principales, pero tienen una influencia no solo en la capacidad para relacionarnos con los otros en nuestra vida a lo largo del tiempo, sino también en la autoestima y en los logros. Entonces, eso es importante porque por ahí nos dicen, si reconocemos el impacto que tiene con los tratos que damos a los pequeños en su salud mental, podríamos tratarlos con mucho más cariño y mucha más bondad, ¿no? Entonces, vamos a ir aprendiendo a lo largo de la sesión justamente esto y cómo las relaciones sociales no solo van a influir en cómo nos comportamos con los demás, sino en muchas otras áreas de nuestra vida. Pues ahí están tus comentarios y ahora sí, doctora, si nos permites, bueno, pues estaremos muy atentas y atentos. Te cedemos la palabra. Excelente. Bueno, vamos a comenzar principalmente con la definición de lo que son las relaciones sociales. Las relaciones sociales pues van a ser las interacciones que tenemos con otras personas a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de escuela, nuestros maestros o incluso con los extraños. Evidentemente va a haber relaciones mucho más cercanas o mucho más íntimas y relaciones distantes o relaciones que probablemente solo van a ser ocasionales para algunos fines, como por ejemplo los compañeros de escuela cuando no son nuestros amigos, o algunos maestros con los que no llegamos a tener una relación tan íntima, por ejemplo, ¿no? O quizá personas con las que nos cruzamos en algún momento y no volvemos a relacionarnos con ellos. Los círculos sociales pueden ser grandes o pequeños, pero no importa si tenemos muchos amigos o pocos amigos. Lo que importa es que estemos cercanos unos de otros. Sí, claro. Esa va a ser lo básico en este momento, ¿no? Que seamos capaces
capaces de identificar la cercanía y que podamos además sentirnos seguros en nuestras relaciones. El tipo de relaciones sociales va a depender de diferentes situaciones. Por un lado, de la crianza, de cómo nuestros padres nos educan, si son crianzas mucho más permisivas o mucho más estrictas, y de nuestro temperamento y de nuestra personalidad. Y nuestro temperamento y carácter, que es lo que forma nuestra personalidad, también va a tener un impacto importante en nuestra capacidad para relacionarnos. Pero las bases principales van a ser el vínculo que tenemos con nuestras figuras principales en la infancia. Bueno, determinante, ¿verdad? Y lo vamos a estar revisando a lo largo de este seminario virtual. Pero, doctora, revisamos la siguiente pregunta en Mentimeter. Adelante. Bueno, vamos a ver qué dijeron ustedes. ¿Qué elementos influyen en el sistema de apego? Confianza, autoestima, seguridad. Por ahí también está consuelo, agrado. A ver, tengo por acá, la nube está creciendo, valores, cuidado, autocontrol, los medios de comunicación, relación afectiva, el autoconocimiento, inseguridad, comunicación, la libertad, diálogo, independencia. Bueno, trato de leerlas muy a prisa, doctora. Lo cierto es que esta nube se agranda. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sí, efectivamente, todo esto que ustedes mencionan tiene que ver con el sistema de apego, pero vamos a identificar que algunas cosas son lo que nos da el sistema de apego y algunas otras lo que necesitamos para poder generar apegos mucho más seguros o vínculos afectivos mucho más seguros con nuestros pares. Una de las personas que más estudió los vínculos fue John Bowlby, y él nos decía que el apego íntimo con otros seres humanos va a ser justamente el núcleo alrededor del cual se desarrolla la vida de una persona. Las relaciones son importantísimas, no solo en la infancia, cuando somos pequeños, sino también en la adolescencia e incluso en la edad adulta. Algunas veces pensamos que lo que hicimos hasta la infancia, pues ya hasta ahí quedó. La realidad es que no es así. Toda la vida nuestro sistema de apego va a influir. Sin embargo, Bowlby decía que el sistema de apego era estático. ¿Qué quería decir esto? Era determinante y no podíamos cambiarlo. Sin embargo, ahora sabemos por el estudio de muchos otros expertos que el sistema de apego es dinámico. Aunque impacta y nos determina en algún momento las relaciones iniciales de nuestra vida, probablemente las relaciones posteriores van a generar algunos cambios con respecto a esto. Entonces, del apego íntimo que tenemos con nuestras figuras principales, además no solo va a permitirnos relacionarnos con los demás, sino que también nos va a permitir tener fuerza, nos va a permitir tener seguridad y nos va a permitir poder fomentar y tener la idea interna de que el mundo es seguro, de que la vida y las personas a nuestro alrededor podemos confiar en ellas como tal. Entonces, esto nos va a dar también el impulso para generar muchas cosas. Bowlby menciona que es esencial el vínculo para la salud mental de las niñas y los niños, y que un niño pequeño va a requerir de una relación íntima, cercana, de calidad y que tenga continuidad con su figura principal. Antes, en esa época, si nosotros nos ponemos a leer sobre lo que escribió Bowlby, pues efectivamente él habla de la madre como tal, pero la realidad es que necesitamos un vínculo seguro, independientemente de quién sea, un cuidador principal o varios cuidadores que puedan darnos o estar ahí para nosotros en los momentos indicados. Entonces, a partir de esto, pues también todas aquellas mujeres que trabajamos podemos estar mucho más relajadas. Que no vamos a sentir no necesariamente que no estemos 100% del tiempo con nuestras hijas e hijos va a generar un apego inseguro, sino que lo que requieren los pequeños y las pequeñas, o incluso los adolescentes, es una figura cercana a en la cual confiar. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. El apego, entonces, se asume como un sistema que va a requerir de conductas y de motivaciones. Y a partir de ahí vamos a lograr la exploración alrededor de nuestro mundo y vamos a buscar la cercanía. Y esto lo vamos a ver en un esquema más adelante, donde podemos identificar cómo, y es muy claro en los niños pequeños, de cómo ellos se alejan y se acercan de su figura de cuidado en el momento. Y esa experiencia que tienen con su figura principal y entre su figura principal y ellos es lo que conocemos como experiencia sentida, lo que yo siento en la experiencia con el otro.
Entonces, el apego o el vínculo afectivo se va a explicar por la predisposición justamente biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los mamíferos o de los seres vivos incluso buscamos vincularnos con otros. Eso es algo que tenemos instintivamente. Desde que nacemos buscamos el vínculo, sobre todo los seres humanos, porque si no nos vinculáramos con otro ser humano adulto, probablemente no sobreviviríamos. Y además los seres humanos somos los seres vivos que vamos a requerir y depender de su propia especie mucho más tiempo antes de poder lograr la autonomía. Entonces también eso es importante reconocerlo y tenerlo en cuenta. Entonces, esa predisposición biológica nos va a llevar a buscar los cuidados de las personas que tenemos cercanas. Y eso va a explicar por qué los niños y las niñas se adaptan a las rutinas de los padres, por ejemplo. ¿No? A veces pensamos que los padres tenemos que adaptarnos al nuevo miembro de la familia que llega, pero la realidad es que instintivamente los bebés tienen la forma de adaptarse a los cambios emocionales de los cuidadores principales, conforme van aprendiendo a las diferentes situaciones. Entonces, la función principal del apego va a ser asegurar la protección. Yo voy a hacer instintivamente como un ser todo lo que necesite para asegurar mi propia protección y mi propio cuidado. Entonces, eso es lo que buscan con las diferentes interacciones que se van dando. Y la otra parte del apego va a ser aliviar la angustia que me da cualquier situación de estrés. Y la figura principal ayuda en esa parte. Entonces, otra cosa importante es que tenemos ya instintivamente la necesidad del vínculo, pero en la necesidad del vínculo requerimos de muchas otras cosas, por ejemplo, de la regulación emocional. Y lo que es bien importante es que los pequeños, los bebés, no nacen regulando sus emociones. Los seres humanos no nacemos aprendiendo a regular nuestras emociones, lo aprendemos de nuestros cuidadores, de nuestras figuras principales. Y a partir de este sistema de apego tenemos que lograr el equilibrio entre la autonomía y la dependencia. Estamos en una etapa donde todavía hay mucha crítica con respecto a la dependencia. Sí, mucha. Pensamos que depender del otro, que las relaciones con otros van directamente a dependencia y que eso no es positivo para nosotros, cuando la realidad es que el vínculo genera todo lo contrario. Un vínculo seguro y fuerte va a generar todo lo contrario a la dependencia, sino la autonomía. Entonces vamos a ir viendo por qué pasa esto. Es importante reconocer las diferencias entre la calidad emocional y la cualidad emocional, la regulación emocional y la calidad de la regulación, cómo nosotros aprendemos a regularnos. Y el apego nos ayuda con esta parte por medio de dos situaciones específicas, la sensibilidad y los modelos operativos internos. ¿Qué es eso de los modelos operativos internos? Vamos a explicar un poco más a fondo. Los modelos operativos internos van a ser justamente ese prototipo sobre el que construimos nuestra representación del otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo me vinculo, soy pequeño, mi mamá, mi papá, mis cuidadores principales, probablemente mis abuelos o mis abuelas van a estar ahí y yo voy a identificar situaciones, ¿no? Si yo hago esto, mamá o papá o alguno de mis cuidadores va a reaccionar de esta forma. Entonces, si yo lloro, lo primero que va a hacer es que va a venir alguien hacia mí. Si cuando viene hacia mí y me intenta calmar, entonces yo voy aprendiendo esa situación. Pero si mi cuidador se desespera y en lugar de lograr regularme, le genera mucha más angustia, yo voy a tener señales de reconocer que no estoy obteniendo la calma a partir de eso. Y entonces voy aprendiendo puede ser desde llorar más fuerte hasta omitir el llanto, por ejemplo, ¿no? Entonces esas situaciones van a ser esos modelos que vamos generando internamente. Si por el contrario tengo cuidadores muy calmados, muy relajados, que a lo mejor me dejan llorar, pues voy a también necesitar gritar más fuerte o por el contrario voy a omitir también el llanto. Y si vamos hacia el otro extremo, por ejemplo, de los cuidadores que pueden ser agresivos, entonces también vamos aprendiendo cómo reaccionar ante esas situaciones. Entonces, nuestras primeras experiencias emocionales van a configurar esa representación interna que yo tengo de los cuidados. Y a partir de eso voy a ir generando ciertas
figuras mentales que pueden irse modificando a lo largo del tiempo. Incluso si preguntamos a alguien sobre sus cuidados, pues evidentemente no nos vamos a acordar de lo que pasó antes de nuestros 4 años, pero vamos a tener representaciones internas. Esos son los modelos operativos internos. ¿Cómo podemos ser o qué requerimos como adultos para tener mejores vínculos o cómo ayudamos a mejorar el vínculo? Se habla de la sensibilidad. La sensibilidad va a ser justamente la habilidad que va a tener la persona que cuida para identificar las necesidades del otro. Entonces, la posibilidad de tomar conciencia acerca de lo que necesita el pequeña adolescente o incluso nuestra propia pareja, ¿no? O sea, yo por medio del conocimiento del otro, de la sensibilidad que tengo, voy a poder identificar si mi pareja está enojada y entonces querrá un abrazo o que necesitará espacio, por ejemplo, ¿no? Con los bebés puede ser un poquito más sencillo. Un bebé lo que va a necesitar es caricias, consuelo, alimento, cambiarle el pañal, ¿no? Sueño. Entonces son necesidades mucho más básicas, agregando la parte de las caricias y el afecto, ¿no? En cambio, los adultos pues vamos convirtiéndonos en una situación un poco más compleja que requeriremos algunas otras situaciones. Entonces, a partir de esto tenemos que identificar que la calidad de la regulación y la cualidad emocional van a tener influencia en esta parte y esto nos va a ayudar en la regulación al estrés, que es lo principal para lo que nos ayuda el apego. Y el futuro, en la madurez. Así es. Entonces, por eso es que se habla que un apego seguro va a mejorar nuestra capacidad para reaccionar a situaciones de estrés. Al inicio, porque tenemos a una figura que probablemente nos va a ayudar a contener. A lo largo de la vida, porque en nuestro modelo operacional interno, vamos a tener la imagen de que podemos hacerlo a partir de lo que vivimos en el pasado. Claro. Por eso, no sé si alguna vez les ha pasado, pero si cerramos nuestros ojos y pensamos en nuestras relaciones íntimas, en nuestra figura principal, ahorita como adultos, a quien consideremos como un gran apoyo, el simple hecho de pensar en esas personas nos da fuerza, nos hace sentir mejor, a veces hasta nos alegra. Entonces, es a partir de estas situaciones que ocurre esto. Entonces, la regulación al estrés va a ser la dimensión fundamental sobre la que se organiza el apego, por varias cosas, porque ahí la vamos a poder evaluar. Yo no te puedo ver y decirte, tú tienes un apego seguro. Yo puedo ver cómo en los adultos y en los niños, cómo la relación de la separación genera estrés y cómo tú tienes la posibilidad de acercarte a tu persona o a tu figura principal. Ahí se detecta. Ahí es donde lo detectamos. Entonces se va a expresar a través de una situación de estrés y la vamos a identificar dependiendo de qué tan capaces o qué tan hábiles o qué tan bien se siente acercarnos a nuestra figura principal, tanto en la infancia como en la adultez. En la adultez. Así es. Entonces, como pueden ver, pues tiene que ver completamente con estar cerca y no con la dependencia como tal, que a veces pensaríamos... Y no estigmatizarla. Exactamente. Entonces, la función principal va a ser asegurar la protección y el cuidado en la infancia y posteriormente nuestras relaciones con otros y que nos pueda ayudar a incentivar justamente o a lograr nuestra homeostasis o el equilibrio mental. Exacto. También en algún momento. Entonces, pues todo eso va dándole la importancia a lo que es el tipo de apego. Y hay diferentes tipos de apego. Los dividen principalmente en apego seguro e inseguro. Dentro del apego inseguro va a haber otros tipos de apego. El apego seguro va a ser aquel apego en el que nos vamos a dar cuenta de que podemos regularnos y corregular con el otro. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te mencionaba hace un rato. La realidad es que nosotros no nacemos aprendiendo a regularnos. No. Lo aprendemos a partir de nuestros cuidadores o de las personas que están cerca de nosotros. Entonces, cuando somos pequeños necesitamos sí o sí del otro para calmarnos. Y cuando no se logra, bueno, quiero aprovechar porque digo, si yo tengo tantas dudas, perdón que lo diga en primera persona, pero seguramente ustedes también tienen muchas dudas, muchas preguntas y es momento de hacérselas llegar a nuestro especialista. Cuando esto no se logra, así es que llámenos, escríbanos, mejor dicho, escríbanos y la doctora lo va a responder más tarde. Cuando esto no se logre las primeras etapas, se puede obtener después. Lo que ocurre es que el apego en teoría aparece en los primeros 3 años de vida, pero lo que sabemos ahora es que sí va mejorando y podemos mejorar el apego a partir de la sensibilidad,
de identificar la sensibilidad y mejorar las necesidades, sobre todo porque en otros estudios se ha visto que si yo tengo un apego inseguro, la posibilidad de que mis descendientes tengan apegos inseguros es alta. ¿Por qué? Porque no voy a saber cómo yo no lo aprendí. Yo no lo aprendí, Ajá. cómo lo hago después. Entonces, los nuevos estudios ahora nos dicen que sí hay formas en las que podemos ir aprendiendo, y una de ellas es incrementando la sensibilidad. Y ahorita les voy a dar una imagen mucho más fácil de cómo actuamos un poco tanto los niños, los adolescentes e incluso los adultos para saber cómo actuar y poder mejorar esa parte con nuestros cuidadores. Entonces, te decía que la corregulación de pequeños sí o sí necesitamos corregularnos. Conforme vamos creciendo, vamos lográndolo. En la adolescencia aprendemos autorregulación, más bien no aprendemos. Ahí es donde vamos logrando la autorregulación, que no siempre ocurre. A veces continuamos con la necesidad del otro para corregularnos. Sin embargo, aún seamos adultos maduros, con apegos seguros, vamos a requerir a veces de alguien para regularnos. O sea, vamos a requerir, a todos nos ha ocurrido. Pasa algo bueno y pensamos en alguien y le llamamos inmediatamente, ¿no? Sí. Pasa algo malo y pensamos en alguien y le llamamos inmediatamente. Esa es la parte de la corregulación. Y como reconociendo que están ahí para nosotros, el vínculo se va haciendo mucho más seguro. Que también nos vinculamos de formas distintas con las diferentes con cada personas. una de las personas. Así claro. es. Entonces, esa sería la parte del apego seguro. El apego evitativo, tal cual, evita las relaciones, no se siente cómodo con las relaciones, tiene dificultad para relacionarse con otros, aunque se siente cómodo consigo mismo. Y entonces probablemente no va a buscar el vínculo con el otro y se va a quedar autorregulándose la mayor parte del tiempo. Y en la adolescencia se va a generar una ruptura mayor con los pares y se va a ir hacia una relación con los padres y se va a ir hacia una relación con los pares. Okay. El apego inseguro, otro apego inseguro es el apego ansioso, que es la capacidad de vincularnos mucho más rápido, o sea, de repente conocemos a alguien y nos vinculamos de forma aparentemente íntima muy rápidamente, pero no nos sentimos cómodos sin el otro y entonces da mucha angustia la separación del vínculo con la otra persona. Esto porque no estamos seguros de que la persona va a estar ahí y permanecer para nosotros. Entonces eso genera pues mucha angustia, exactamente, y podemos verlo como justamente en esa parte. Pero también hay apegos ansiosos cuando la relación no se ha afianzado completamente. Y luego existe el apego desorganizado en el que no se sienten bien ni apegándose ni separándose. Y entonces las personas, o los niños, se sienten muy incómodos en la separación con los demás. Y esto ocurre principalmente en individuos que tienen alguna psicopatología o antecedentes de algún tipo de violencia, por ejemplo. No siempre, pero ocurre así. Entonces, identificando todo esto que ya les fui platicando, evidentemente surge la idea que tú me dices, ¿no? ¿Y qué hago, no? O sea, ¿cómo hago yo para saber, por un lado, si tengo un apego seguro o inseguro, y por otro lado, para que mis descendientes tengan apegos seguros, o para que mis relaciones sean seguras, ¿no? Es la meta. Y entonces se han ido generando diferentes teorías. En la infancia hay un grupo que ha trabajado a partir de la teoría del apego en lo que se conoce como círculo de seguridad parental. Y esto lo que busca es poder dar herramientas a los padres para saber qué hacer, cómo y cuándo en la relación con los pequeños. Y empezó en la teoría con niños menores de 6 años. Entonces todo lo que se hacía era alrededor de niños pequeños. Pero luego se han dado cuenta que en la adolescencia, aunque la separación de los padres es una parte importante de la adolescencia, requieren aún la seguridad parental. Sí. Y entonces todavía es algo que no se ha estudiado tanto. Los adolescentes de repente lamentablemente están ahí medio en el limbo en la parte del apego, pero empieza a reconocerse la necesidad del adolescente del vínculo aún con el adulto. Entonces también eso va a ser importante. Y la otra es que ahorita que lo escuchen se van a dar cuenta que esto aplica a todos. A todas, ¿no? A partir las edades. Exactamente, nos aplica a todos y nos puede dar herramientas a todos nosotros. Entonces, este es el esquema del círculo de seguridad, donde tenemos que darnos cuenta que necesitamos de una base segura. La base segura cuando somos pequeños es nuestro cuidador principal o nuestros cuidadores principales, que va a funcionar como un refugio seguro. Y si ustedes y nosotros como adultos pensamos, ¿quién podría ser mi base segura? Pues la persona más cercana a la que acudo cuando tengo una dificultad. ¿No siempre es mamá o papá? No siempre es mamá o papá.
papá. No siempre, a veces es mi pareja, por ejemplo, ¿no? A veces es un abuelo, ¿no? O sea, mi amiga, mi amigo. Tu amiga, tu amigo, exacto. Entonces, esa parte va a ser importante. En los niños pequeños la base segura es el cuidador principal y entonces cuando los niños empiezan a partir de los 6 meses a interactuar con el medio, mucho más que cuando son bebés, entonces empiezan a explorar alrededor. De pequeñitos, primero solo con la mirada, con la expresión facial y conforme van teniendo la mayor motricidad, pues se van alejando del mundo, ¿no? Entonces se van alejando de los cuidadores principales y a lo mejor los que tienen hijos lo van a identificar perfecto. Cuando el niño empieza a caminar, empieza a explorar y cuando se aleja un poquito voltea. Cierto. Y entonces voltea y a veces se regresa. Y luego vuelve otra vez, se sale a explorar y voltea. Para verificar que está la persona. Exactamente, segura. es verificar que está la persona y verificar cuál es la reacción que tú tienes a que nos alejemos. Y entonces eso le va mandando señales. Lo que ellos necesitan es que nosotros les digamos que ahí estamos y que está bien, que vaya y explore. Y que si necesita, vuelva, y entonces volten y se ríen y nos enseñan, y entonces buscan esta parte de cuando necesito ayuda, a veces hacen como gestos y te llaman, y entonces vas, ayudas, ¿no? Y si tú haces lo contrario, si pides que no se aleje, probablemente va a ir aprendiendo a no explorar y a regresar sin explorar, porque le va a angustiar esa situación, y va a reconocer que el cuidador se angustia, y entonces va a reconocer que es mucho más cómodo estar juntos, ¿no? Entonces, a veces cuando somos muy ansiosos es lo que puede ocurrir, ¿no? Cuando somos muy sobreprotectores. Al final ellos van a volver, van a volver cuando necesiten de nosotros, van a volver y nos van a pedir que los protejamos, que los cuidemos, que nos alegremos por lo que vieron, que les ayudemos a organizar esas emociones que tuvieron de todo tipo, ¿no? Felicidad, enojo, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener seguro, reconociendo esto, es que ellos van a regresar. Nosotros tenemos que darles la seguridad de que vayan y de que sepan que vamos a estar aquí para ellos. Y algo que nos dicen mucho es que tenemos que reconocer que como adultos lo difícil va a ser saber cuándo hacer qué. Sí. ¿No? O sea, cuando me siento fuerte y grande para decirle, tú puedes ir, yo aquí, sereno, no pasa nada, no te vas a caer. Y cuando vas a tener que decirle, regresa, cuidado, porque es peligroso. Y cuando, si tiene algún accidente o tiene algún error, tú vas a tener que ser lo suficientemente bondadoso para que pueda sentirse seguro de volver a pesar de esas situaciones. Y entonces ellos marcan esta frase como de seamos más grandes, más fuertes, más bondadosos, pero también más sabios para saber cuándo hacer qué. Y no, quizá aquella frase de te lo dije que te ibas a caer. Exactamente, ¿no? O sea, sería mucho más fácil decir, esta es la consecuencia de haber hecho esto, intenté prevenirte, pero bueno, ya ocurrió, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y exactamente, eso es lo que vamos haciendo. Entonces, los niños aprenden, gracias a esos apegos, de las figuras principales, la habilidad para reconocer y responder incluso a sus estados emocionales. Pero por eso los adultos que cuidamos de niños tenemos que ser bien, tener una autoconciencia también, porque tenemos que identificar nuestras emociones, cómo nos angustia que se alejen, cómo nos enoja que hagan alguna situación, cómo a veces nos angustian cosas que no están pasando, pero porque tenemos todo un antecedente, ¿no? De cosas que sabemos nosotros como adultos que los niños no tienen en conocimiento. Y eso nos genera angustias. Y aprender a manejar esa angustia como adulto va a permitirnos que podamos ser mejores cuidadores, identificando las necesidades de nuestras niñas y niños. Definitivamente, además de aprenderlo o reafirmarlo, darle sentido a todo lo que definitivamente hacemos, a veces hasta por herencia cultural, doctora. Claro, sí, que esa es otra cosa importantísima. La mamá te dice, es que ni todo el amor, ni todo el no sé si eso aplique. Vamos a revisar, bueno, recuerden una cosa que es muy importante. La doctora Paulina va a compartir este material, el material complementario. Van a poder revisarlo en el chat que aparece en los comentarios y obviamente también en la transmisión. Así es que, doctora, continuamos. Y de nueva cuenta, pedirles a quien nos está viendo en este momento que si hay dudas y si hay comentarios, definitivamente hay que aprovechar pues el conocimiento de nuestra invitada.
Entonces, bueno, voy a intentar ir un poquito más rápido para lograr toda la presentación, pero esto que dices es bien importante. La cultura influye muchísimo en la forma en que cuidamos. Y entonces, hace algunos años nos decían, no todo el cariño, no lo embrasiles, se va a chiquear, se va a acostumbrar. Sí. La realidad es que los bebés no se embrasilan como tal. Ellos van a sentir el confort y cuando sea momento de salir a explorar, van a salir a explorar, ¿no? La cuestión es que nosotros nos sintamos seguros también de esa situación y que vayamos aprendiendo en las diferentes etapas por las que van pasando nuestras niñas y nuestros niños. Disfrutarlos cuando son pequeños porque va a ser el momento en el que quieren estar con nosotros todo el tiempo. Después hay que perseguirlos. Y después hay que, exactamente, cuando llega la adolescencia hay esa ruptura en la relación con los padres. Y también es un conflicto porque los papás tenemos que aprender que es el momento en el que ellos necesitan de las relaciones con los otros y que nosotros tenemos que pasar ese duelo. Y claro, el duelo es para los papás. Exacto, ¿no? De la separación. Uh-huh. Entonces, la intimidad con los padres en la adolescencia va a terminar y van a buscar intimidad con los amigos y con la pareja inicial, ¿no? Van a empezar a buscar relaciones de pareja. Y eso también tenemos que verlo nosotros como algo importante. Porque si no, los papás nos convertimos en adultos que no deseamos la separación de nuestros hijos y eso genera estrés. En parte porque no queremos, acuérdense que no queremos generar estrés a nuestros cuidadores principales. Y sobre todo también porque es el momento en que sentimos que todavía son nuestros y es el momento de la noviecita, el noviecito. Exacto. Y es el momento de dejar. Exactamente, permitirles. Obviamente, pues orientando, dando información y todo esto, pero sí, es el momento en el que ellos van a empezar a explorar estas situaciones y al mismo tiempo ellos van a necesitar lidiar con esa angustia interna porque van a empezar a darse cuenta de las incongruencias que hay en otras situaciones. ¿Y qué va a influir tanto en el círculo, tanto en los padres como en los adolescentes? Nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de vida va a influir muchísimo. La mayoría de nosotros vamos a tener dos formas de criar, como lo hicieron nuestros padres porque creemos que fue bueno, o lo contrario, porque pensamos que no fue bueno. Y la realidad es que tenemos que empezar a identificar que sí, que no, sin ser tan drásticos. Y poder reconocer que hay situaciones en el momento en el que estamos cuidando de nuestras hijas e hijos que van a tener que ver más con nuestra propia historia que con ellos. Entonces, eso va a ser importante. También va a influir las características que tiene mi hija o mi hijo. Si es una persona mucho más noble, a lo mejor mucho más obediente, o si es una persona mucho más impulsiva, con ciertas características de búsqueda de novedad, pues va a tener ahí a lo mejor mayor influencia. Lo que decíamos, ser suficientemente sabios para saber cuándo poner límites y cuándo ser bondadosos con ellos, ¿no? Uh-huh. Y la regulación. La corregulación. La corregulación, justamente. Y permitirles la exploración al nivel en el que están, evidentemente orientando. Y hay otro factor importantísimo que voy a tocar superficialmente, pero que probablemente después hablaremos de él, que es la mentalización. La mentalización es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para identificar lo que los demás sienten, lo que los demás perciben, lo que los demás lo que les está molestando. Entonces tú puedes ver a alguien y ver su cara y decir, está enojado, algo está pasando, no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Esa es la capacidad, la mentalización. También se va desarrollando a lo largo del tiempo y también la van aprendiendo los niños y las adolescentes de nosotros. Pasa lo mismo en el círculo de seguridad para adolescentes. Requieren de una base segura. Probablemente nosotros seamos más periféricos, ya no vamos a estar tan cerca, pero ellos van a salir y explorar, y si les damos la confianza suficiente van a regresar a su refugio, menos veces y menos tiempo del que necesitaban antes probablemente, pero van a volver y van a tener las mismas necesidades de nosotros, que los protejamos, que los consolemos, que nos alegremos de sus logros, ¿no? De las cosas que hacen, de sus amistades, y eso va a ser bien importante que como adultos también lo pensemos, ¿no? Que los adolescentes aún requieren de nosotros como figuras de base segura. Me pasan la siguiente, por favor. Definitivamente. Entonces, aunque desde la perspectiva del apego la adolescencia es un periodo transicional,
ellos intentan establecer independencia de sus cuidadores principales, van a ir hacia otras situaciones porque la meta es que logren la autonomía, pero al final lo que están buscando es diferenciarse de nosotros también. Esa lucha que tienen de ideas también es parte de la misma adolescencia y hay que permitirles que exploren y cuestionen. Las experiencias diferentes a la familia van a ser más importantes, pero eso no quiere decir que no necesiten de nosotros. También necesitan de nosotros como adultos, pero ya van a ir a explorar otro tipo de relaciones que también van a ser importantísimas para ellos. ¿Y cómo podemos hacer que las relaciones con ellos sean mejores? Me pasan la siguiente: las relaciones vinculares van a cuestionar las experiencias de apego pasados. O sea, a partir de lo que estamos viviendo vamos a empezar a identificar situaciones. Si nosotros tenemos bases seguras, va a ser mucho más fácil relacionarnos y confiar en los demás. Si no tenemos bases tan seguras, probablemente dudemos más de la relación con el otro y nos cueste más trabajo relacionarnos o nos angustie mucho más la separación. Entonces, los elementos de la propia historia van a ser cuestionados y van a modular la forma en la que nos relacionamos con ellos y ellos con los demás. Entonces, eso va a ser la forma en la que ellos van a empezar a identificar cómo se sitúan en el mundo. Y van a también reconocer la seguridad de ellos mismos para tener relaciones saludables en alguna parte, ¿no? Entonces, en las relaciones de pareja y las relaciones con los otros, vamos a necesitar que la amistad y la pareja proporcionen nuevos modelos afectivos, pero con la base de lo que se hizo con el adulto. Y además van a dar ese sentimiento de pertenencia a un mundo propio, que también es importante, que ellos formen ya al final de la adolescencia su propio mundo y que no dependan de la familia para sobrevivir. Eso es lo sano. Eso es lo más sano. Así es, la separación en la edad adulta es lo más sano desde la perspectiva del apego. ¿Qué podemos o qué necesitamos para mejorar las relaciones con nuestros adolescentes? Pues reconocer que la presencia es importante a pesar de la separación y que los que muchas veces tenemos que trabajar con eso somos nosotros, los adultos, los padres, porque papás duele justamente, ¿no? Ya tu hijito se acabó y ahora es otra persona que quiere estar solo todo el tiempo. Y además se va a empezar a narrar una nueva historia de su propia vida y es importante que lo haga y que nosotros estemos ahí para escucharlos y que sigamos siendo aún bondadosos y tiernos con ellos. Y que vayamos aprendiendo a poner en sus relaciones la risa y el humor. El humor va a ser importantísimo en la vida, es como es un mecanismo de defensa muy maduro y muy bueno para que podamos interactuar con el estrés incluso, ¿no? Y además, en esta etapa ellos también van a ir aprendiendo a interactuar con las cuestiones emocionales, físicas y cognitivas, con todos los cambios que están teniendo, que seguramente ya vieron cuando hablaron de adolescencia, ¿no? Pues toda esa parte se va a integrar aquí y la forma en la que el vínculo lo va a tener un efecto importante también está. Digo, evidentemente sin olvidar que la norma, las leyes, las reglas, los límites van a ser bien importantes, pero desde el diálogo. En la adolescencia, a diferencia de cuando éramos pequeños, donde los papás ponían más la marca porque los niños aún no podían tener o no tenían la capacidad completa para poder ponerse los límites ellos solos. Entonces, los límites y las reglas van a ser importantísimos en la infancia, en la adolescencia, desde la comunicación, para que posteriormente nosotros como adultos podamos ponernos límites y reglas en nuestra vida también. Sí, claro. Y otra parte importante que tenemos que reconocer es que los adolescentes pasan por una etapa importante de reconocer la incertidumbre, de reconocerse vulnerables y de reconocer la responsabilidad que empiezan a tener. Y al final ellos tienen que lograr eso, ¿no? O sea, poder tolerar la incertidumbre, que a todos nos cuesta trabajo. A todos. Pero también poder hacernos responsables de nuestras conductas y de nuestras acciones, ¿no? Para que entonces podamos ser autónomos al final en la adultez como tal. ¿Cuánto podemos observar respecto de este estilo de crianza al que tú mencionas, doctora, de los diferentes tipos de crianza, y nos encontramos con un solo objetivo, que es que en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, se encuentre un propósito en las relaciones? Claro. Y entonces, bueno, pues si nosotros los padres o los tutores o ustedes maestras, maestros,
aprendemos de esto, creo que quizá hagamos las cosas diferentes. Sí, porque aprenderemos también a escuchar, a observar, a identificar las necesidades y podremos ayudarles de diferentes formas. Algo importante es que reconozcamos que detrás de una conducta problemática siempre hay una necesidad que no estamos pudiendo expresar, tanto los niños como los adultos, y que es la forma en la que estamos actuando a partir de esa necesidad. Entonces, a veces será de la separación, pero a veces será de algo que queramos obtener, ¿no? Y entonces a veces podemos decir, bueno, ¿y qué hacemos? Reconocer que para que nuestros seres queridos puedan tener mejores relaciones se requiere dar apoyo, que es tan importante como saber recibirlo, ¿no? A veces es más fácil dar que recibir el cariño y el apoyo, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay que interesarnos en los demás, hay que escucharlos, hay que conocer a su familia, hay que conocer qué hacen, cuáles son sus intereses, no solamente la vida, las cuestiones cotidianas. Hay que ofrecer apoyo siempre que podamos, escucharlos con atención, acompañar, a veces no es necesario hacer otra cosa más que estar presentes y compartir las experiencias, los intereses y las ideologías con nuestros adolescentes y con los demás, que es la forma en la que vamos a aprender a tener mejores vínculos. Y me encantó, doctora, la parte en la que mencionas que se trata de ellos, no de nosotros, no de nuestra experiencia. Así es, ellos están generando nuevas experiencias y están aprendiendo a ver el mundo desde sus ojos también. Ay, bueno, pues doctora, hace unos momentos yo mencionaba que si desean conocer más al respecto de lo que hoy nos compartió la doctora Paulina, pueden hacerlo. Ella nos va a compartir material complementario. El enlace está en el chat de comentarios de la transmisión para quien esté interesado. Ahí la doctora, pues muy amablemente nos ha compartido el material. Pues doctora, muchísimas gracias, doctora Paulina. ¿Qué te parece si conocemos los resultados de la primera pregunta, la pregunta que se hizo al inicio del seminario? ¿Te parece? Adelante, sí. Vamos a revisarla. Bueno, aquí tengo, las interacciones sociales de la infancia y la adolescencia forman, teníamos 3 incisos. El A, gustos, diferencias y autoestima. B, personalidad, identidad y autoestima. Y C, límites, respeto y tolerancia. Bueno, pues aquí ya tenemos los resultados en los porcentajes. Es la B, personalidad, identidad y autoestima, con 79%, la que va adelante. Y después hay un empate con las otras dos, doctora. Gustos, diferencias y autoestima, 11%. Y límites, respeto y tolerancia, 11%. Okay. ¿La opinión, doctora? Bueno, la realidad es que las relaciones sociales nos permiten tener una mejor autoestima en general, ¿no? Nos dan confianza y nos ayudan a forjar algunas partes de nuestro temperamento también, lo que es la personalidad como tal. Entonces, las relaciones sociales y los vínculos con los otros van a tener un impacto en lo que somos, en lo que hacemos, pero también pues en los intereses que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, creo que todos fueron contestando con mucha sabiduría a lo largo de la presentación y pues las respuestas pueden tener o sea, son buenas las 3. Seguramente, bueno, me atrevo a decir que maestras, maestros, familia, hemos aprendido mucho y creo que también nos genera muchas dudas. Y si me permites, doctora, voy a leer algunas de las que muy amablemente ya nos hicieron llegar. Aquí están sus preguntas. Lindsay Galvez dice, primero, felicitaciones, muy interesante el tema, coincidimos todos. Nadia Vera, ¿cómo desarrollar un apego seguro? Bueno, lo primero que tenemos que identificar es el círculo de seguridad nos puede ayudar en esta parte, ¿no? Lo primero que tenemos que reconocer es que el vínculo seguro se parte del reconocimiento de que hay una base segura para nosotros. Uh-huh. Entonces tenemos que formar esa base segura. Si nos toca a nosotros para nuestros pequeños, pues nosotros tenemos que ser esa base segura que esté ahí con sensibilidad suficiente, capaces de observar sus necesidades y reconocer que van a ir a explorar, que necesitan de nosotros cuando regresen y que nosotros cuando ellos exploren tenemos que darles confianza para que lo hagan. Pero lo más importante es reconocer que estaremos ahí. No necesitamos estar 24/7. Los estudios nos dicen que un 30% del tiempo es más que suficiente para lograr apegos seguros. Y lo más importante es reconocer que no hay padres perfectos, que no hay crianza perfecta, que va a haber errores en la crianza, que va a haber dificultades en las relaciones con nuestros hijos e hijas, y las relaciones sociales como tal, pero que lo importante es poder reparar la relación cuando se rompa. O
sea, poder volver a reconfortar o poder volver a hablar sobre la dificultad para reparar la relación, porque conflictos en las relaciones y dificultades en la crianza siempre va a haber. Así es. Qué bueno que nos lo mencionas, doctora. Sí, no lo había mencionado, pero es importante. Voy a seguir con sus preguntas, pero antes me gustaría que nos acompañen a conocer parte de la segunda temporada de la serie ¿Qué tanto es tantito?, que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando con la doctora Paulina. Le traigo aquí a su nueva alumna, se va a integrar en este grupo. Hice todo lo que se supone o se espera de un hombre, ¿no? Disculpe, quería saber si tenía pruebas de embarazo. ¿Qué nos ves? Ustedes me están viendo. ¡Lo podemos hablar, Sara! ¡No! ¡Que vaya a terapia! Ay, papá, ya. ¡Esa cosa, profe! Ya no lo voy a mandar a una escuela donde hay chamacos que lo maltratan por ser quien es. Agéndame una cita con tu abuelo. ¿Estás seguro que quieres hacer negocios con él? Se dan cuenta del gran equipo que somos. Ay, estoy tan feliz de que estemos todos juntos. Ahora sí van a ver lo que es bueno. ¿Qué les parece? Esta serie representa una herramienta de gran utilidad para que docentes, familiares y también los propios estudiantes identifiquen violencias no siempre explícitas que suceden en nuestra vida cotidiana y de esta manera cuenten con recursos para el cuidado de su salud mental. Bueno, pues todo tiene que ver en esto que hoy menciona la doctora Paulina y seguimos con las preguntas. Adelante. ¿Sí? Dice Noemi Ramos Solarte. Ese es un comentario. ¿Qué tema tan importante están dando en esta oportunidad? Felicitaciones por tan entendible presentación. Alejandro Chaboya, en este apego inseguro que menciona la especialista, ¿cuál sería la recomendación para cultivar relaciones duraderas? Bueno, lo inicial es poder reconocer la angustia que tenemos cuando estamos en la relación con el otro. Y esto podemos irlo fomentando pues desde el autoconocimiento, ¿no? Y la otra es poder hablar de nuestras vulnerabilidades con nuestras figuras principales, que es de las cosas más difíciles. Un reto muy grande, doctora. Así es, porque no nos gusta vernos vulnerables frente a las personas que nos quieren, al contrario, ¿no? Queremos que vean la mejor parte de nosotros, sobre todo cuando estamos iniciando una relación. Pero la forma en la que podemos generar mejores vínculos es hablar justo de esas situaciones que nos generan angustia, ansiedad. En la relación de pareja, por ejemplo, pues desde el miedo probablemente de esa separación o de ese abandono de nuestro ser querido, ¿no? Y entonces a partir de eso poder empezar a trabajar la seguridad con el otro. Algunas veces, cuando es muy complejo la situación, pues se requerirán procesos terapéuticos. En algunas otras ocasiones puede ayudar nosotros como figura de apego a acercarnos, observar, estar ahí para el otro. Va a depender de la persona y de la complejidad de la situación para decidir si requiriera de un proceso terapéutico o de algunas recomendaciones pero la base es la observación y el estar presentes para nuestra figura. Eso, estar presentes. Alejandra Limantur de Limantur, es importante trabajar esto desde casa y apoyarlo en la escuela. Por eso es que también hay un círculo de seguridad para docentes, porque los niños y las niñas y los adolescentes también requieren de bases seguras en la escuela y los docentes a veces pueden fungir como esta parte, pero cuando ya somos adolescentes o incluso los amigos también pueden fungir de esa forma. Seguramente hemos tenido amigos que nos han salvado de alguna situación de estrés en la propia escuela, por ejemplo, ¿no? O a veces cuando pensamos que te contienen cuando estás en una situación difícil. Entonces en ese momento ellos están siendo base segura. Entonces también es ir fomentando estas situaciones. Y hay, sobre todo, el círculo de seguridad para maestros está hasta ahorita desarrollado en preescolar, pero las bases, como les decía y como lo vimos, pues realmente aplica también para nosotros como adultos, ¿no? No hay un círculo de seguridad para adultos, pero las bases son las mismas. Todos necesitamos de una base segura a la que ir y a veces en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? En el trabajo también tenemos a un apoyo, a un compañero, un jefe incluso, que es nuestra base segura con el que coacheamos algunas situaciones, la ¿no? persona favorita con la que vas. Exactamente. Y dices, sí, claro. Entonces ahí se ve cómo pues incluso en la edad adulta se reflejan estas situaciones.
Gris Romero, ¿se puede desarrollar un vínculo diferente con cada persona? Eso es muy interesante. Las nuevas teorías comentan que sí, y va a depender del vínculo que tenga el otro también. Entonces sí puede ser que tengamos vínculos seguros con nuestras figuras principales y que tengamos una relación íntima con la que probablemente el vínculo sea ansioso o evitativo. Va a depender de qué sistemas operativos o internos y de qué reacciones internas esté generando la relación con el otro. Antes pensábamos que no y que era siempre igual. Ahora los nuevos estudios nos mencionan que sí pueden ser distintos. Muy bien. Sí, claro, y lo mencionabas hace rato, doctora, la persona con la que estoy comparto alegrías, pero también tengo otra persona con las tristezas. Así es. Marcia Ramos, ¿es adecuado, doctora, que un preescolar desarrolle apego hacia su docente cuando no tiene una figura de apego seguro en casa, ya que solo es por 1 o 2 años? Pues la realidad es que las figuras de apegos pueden mantenerse e ir cambiando. Probablemente sí puede ser bueno para el pequeño o la pequeña, sobre todo si están muy vulnerables, porque requieren de alguien en quien sentirse seguros. Entonces les va a ayudar en ciertas situaciones. La cuestión sería que la transición a la separación pudiera ser acompañada de una forma que no sea brusca, pues, o sea, que no vaya a generar dificultad después en la separación, pero sí puede ser positivo que haya ese vínculo, porque a veces es donde ellos se sienten seguros. Entonces, más bien hay que ir haciendo la transición para que las figuras de los docentes puedan funcionar independientemente de quiénes son. Es como si pensáramos que siempre tiene que ser mamá quien cuida, y si llega alguien más eso va a fracturar a la parte del apego, y no siempre es así. La cuestión es que quien esté presente pueda funcionar como esa base segura. Vaya, cuánto hay que aprender al respecto y no dejamos, ¿verdad? Además están cambiando las teorías. Antes pensábamos que esto no era tan positivo porque había traumas de separación o que embrasilar mucho generaba niños caprichosos, y ahora pues las teorías nuevas nos dicen que no es así, que es todo lo contrario. Otra cosa que se me ocurre cuando los niños duermen con papá y mamá. No sé si ese es otro programa. Ese es otro. Claro. Bueno, Alejandro Chaboya, soltar de manera gradual, doctora, con la enseñanza y explicación de esta necesidad en los jóvenes y adolescentes cuando tienen que partir es crucial. Así es importante. Pues hay transiciones y hay que ir hablando de las situaciones. Por eso es importante la comunicación en las diferentes etapas, para que podamos ir cambiando, y que ellos vayan en la transición reconociendo que va a haber esa separación, que podría ser también las cuestiones del grupo. Muy bien. Cari Toms, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para crear o fomentar la autorregulación en nuestro salón de clases? Bueno, es complejo también porque cada alumno probablemente va a tener necesidades distintas, pero hay que identificar. La mayoría están como en un momento específico donde hay a lo mejor mucha alegría o mucha ansiedad por alguna situación, y entonces a lo mejor hay cuestiones que nosotros como adultos podemos ir identificando, ¿no? Si están regresan del salón de clase con mucha energía y están muy contentos, riéndose, pues a lo mejor podemos ayudar a compartir esa alegría por la que regresan de esta forma, después de las vacaciones, por ejemplo, dar alguna transición para explorar qué están sintiendo, que algunos puedan expresar lo que están sintiendo en ese momento, y entonces poquito a poco llevarlos a que puedan calmarse y entonces ir hacia la clase o lo que tengamos que dar. Habrá individuos que probablemente, o alumnos que probablemente no estén en esa misma sintonía, y quizás sea los que haya que prestarles más atención. Eso se vio mucho en la pandemia, doctora. Primero había un momento de contención, no sé, maestras, maestros, en el momento de sentimientos, emociones, y luego ya las clases. Así es. Sí, para darle prioridad a la cuestión de la emoción, de lo que están sintiendo, no cortarlo de tajo, y más bien darles la transición para que puedan expresar. Probablemente no todos, pero algunos sí, y decirles que después tendrán tiempo para que ellos también puedan expresar esa situación. Totalmente. Julio Martínez, ¿será que demasiado apego a nuestros cuidadores hace que formemos personas demasiado dependientes ante situaciones donde se deben tomar decisiones importantes? No, depende cómo veamos el apego. Estamos hablando del apego que busca, o sea, de la teoría del apego, donde buscamos la autonomía. Y entonces la situación no va a ser personas dependientes, por el contrario, va a ser personas capaces de salir a explorar
y de regresar cuando necesiten contención, regulación, apoyo de alguna situación, pero nosotros ya les estamos dando la seguridad de que vayan y lo hagan por sí mismos. ¿Cuándo podemos formar ese tipo de dependencia? Cuando somos sobreprotectores, cuando hacemos las cosas por los demás. Totalmente. Bueno, cerramos con este comentario. Gabriela Bustamante, el ámbito escolar juega un papel importante, le permite interactuar con sus pares, aprender y equivocarse. Así es. Y es importantísimo esto que dice, concuerdo. Gabriela Bustamante Fonseca. Doctora Paulina, muchas gracias por compartir esta información. Ahora sabemos la importancia de las relaciones sociales en la infancia y adolescencia y cómo éstas forman parte de la personalidad y la autoestima. Así es que aprendimos mucho. Aprovecho también este momento para brindarles nuevamente la información sobre la constancia de participación que ustedes pueden solicitar entrando al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta, no pasa nada, regístrense de acuerdo a su perfil, proporcionen sus datos. Si no pertenecen al sector educativo o no forman parte de la plantilla de una escuela, pueden registrarse con el perfil de estudiante y coloquen la clave del centro de trabajo o CCT del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual que compartimos en pantalla y en el chat también para que ustedes puedan completar este proceso. Validen, esto es muy importante, valídenlo en su correo electrónico, validen el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Contesten una pregunta sencilla y si la respuesta es correcta van a poder descargarla inmediatamente. Solamente cuentan con 7 días naturales a partir de la fecha de transmisión para obtener la constancia. Bueno, dicho todo esto, doctora, estamos por concluir la transmisión de hoy. Y quisiéramos que nos compartieras un comentario final antes de despedirnos. Bueno, lo más importante es reconocer que las relaciones sociales van a ser parte fundamental de nuestro desarrollo. La otra parte importante, que el apego justamente no quiere decir dependencia, sino que quiere decir el disfrute y el goce de la relación con la otra persona, que además nos va a dar competencias sociales, pero también competencias individuales, y que el inicio es en las etapas tempranas. Pero si ya tenemos hijos adolescentes o si ya somos adultos, tampoco pensemos que ya no podemos hacer nada. Siempre podemos mejorar. Siempre hay la posibilidad de hacerlo mejor con nuestras relaciones. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a la doctora Paulina. Y recuerden, si desean visualizar nuevamente los seminarios virtuales de esta serie, hay que revisar la lista de reproducción en YouTube. El código QR está apareciendo en pantalla y el enlace en el chat de comentarios. En el próximo seminario virtual de la serie Dialoguemos sobre Salud, cómo promoverla en el entorno escolar, abordaremos el tema uso casual y problemático de videojuegos y medios digitales de comunicación. Ese será el tema. La cita es el martes 23 de enero, 16:30 horas. Así es que ahí está la invitación, las y los esperamos. Por último, también no olviden consultar la cartelera de los seminarios virtuales de enero, de este mes de enero, con CONASAMA. Ahí está el enlace, está en el chat también de comentarios. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de la transmisión. A nombre de Aprende MX, agradecemos su asistencia y de igual forma reconocemos el trabajo del personal técnico, académico y de los traductores de lengua de señas mexicana que hacen posible esta transmisión. Yo soy Julieta Mendoza, pásenla muy bien, nos vemos muy pronto.